Hoy vamos a hablarles de la Revolución Industrial. Esta fue un proceso de cambios que, naciendo en Inglaterra pero afectando a todo el mundo, alteró toda nuestra historia, para bien, o eso suponemos. Lo dividimos en 8 temas, que según lo que pensamos son los que más impacto tuvieron. Esperemos que les guste. Concepto de revolución. Una revolución es un cambio profundo en la economía y en la sociedad que afecta profundamente la vida de las personas. Además, puede hacer referencia a acontecimientos que modificaron radicalmente los regímenes políticos. Una revolución siempre tiene cambios drásticos, violencia y participación popular. ¿Qué es la revolución industrial? Se denomina revolución industrial a un conjunto de cambios o transformaciones que comenzaron en Inglaterra a fines del siglo XVIII, entre los años 1760 y 1780. Estas transformaciones surgieron con la incorporación de nuevas formas de producción, la industria moderna, que incorporó nuevas tecnologías como las máquinas y también incorporó nuevas formas de organización del trabajo, la concentración de los trabajadores en la fábrica. ¿Por qué la Revolución Industrial empezó en Inglaterra? Una pregunta que nos haríamos comúnmente, habiendo tantos países en el mundo, pero hoy les vamos a dar 5 motivos por los cuales comenzó en ese país. El principal y el más importante es porque tenía una gran reserva de carbón y hierro. El carbón servía mucho como combustible para generar el vapor, que era la herramienta básica para poder hacer que las máquinas funcionen. Por otro lado, había muchísima gente adinerada que decidía invertir en estas nuevas fábricas que comenzaban a crearse. Otro punto muy importante es que Inglaterra, desde 1750, era un país que estaba en paz, un país pacífico que no se encontraba con ningún conflicto bélico. Otro punto importante es la agricultura, que había generado muchísima comida que permitía alimentar a todos los trabajadores de cada fábrica. Y por último, que la población de Inglaterra había aumentado muchísimo, permitiendo que muchísimos más trabajadores necesitaran un lugar para trabajar, y la respuesta eran las fábricas de la Revolución Industrial. Relación con las colonias. El comercio exterior inglés se modificó a partir del inicio de la Revolución Industrial. El sistema triangular se mantuvo, pero cambió la relación entre Gran Bretaña y las distintas colonias. Si durante el siglo XVII los comerciantes ingleses vendían en América textiles asiáticos, en el siglo XVIII ya no pasaba eso, sino que proveían telas fabricadas allí mismo, en Inglaterra. La triangulación se mantuvo con África, proveedora de esclavos, y algunas colonias americanas comenzaron a especializarse con la producción de algodón en grandes plantaciones trabajadas por esos mismos esclavos. La fábrica. Nuevas máquinas se habían instalado en edificios, especialmente destinados a la producción, llamados fábricas, que eran propiedad de los empresarios. Esta producción fabril les daba a los empresarios grandes ventajas del sistema de las industrias rural a domicilio. En el sistema industrial rural, los trabajadores organizaban los horarios y el ritmo en el que trabajaban. Como el trabajo se realizaba dentro de un edificio, cuando comenzó a utilizarse la iluminación a gas, fue posible aumentar las horas de jornada laboral. Los ritmos de trabajo se modificaron. Las ruecas de hilar y los telares manuales se accionaban con energía humana y por eso el ritmo variaba dependiendo de la persona que lo hacía. Los trabajadores y los empresarios. Bien. Los trabajadores fabriles venían de distintos ámbitos sociales, algunos eran campesinos, trabajadores rurales y otros eran artesanos. Sin embargo, los empresarios fabriles también tuvieron distintos orígenes. Algunos eran maestros artesanos gremiales y otros eran empresarios del sistema industrial rural a domicilio. Los salarios. Los salarios durante la primera etapa de la Revolución Industrial eran muy bajos y habían dos teorías del porqué. La primera teoría era la del fondo salarial, que sostenía que los capitalistas pagaban poco porque si no, no les alcanzaba ni para ellos mismos. La segunda teoría es la del puritanismo moral, que sostenía que los salarios de obreros debían ser bajos para evitar que caigan en vicios e inmortalidades como el alcoholismo.
Por otra parte, los trabajadores trabajaban de 10 a 16 horas diarias, del amanecer al anochecer, y solamente se tenían a almorzar, y los domingos eran sus únicos días libres. Las viviendas obreras eran chicas, de tan solo 1 o 2 habitaciones. Por otra parte, las condiciones de vida eran más debatibles. De hecho, hay un gran debate entre los historiadores, quienes los más optimistas afirman que hubo un gran aumento del consumo de los bienes como el jabón, azúcar, té, carne y entre otros. Sin embargo, otros historiadores sostienen una mirada un poco más pesimista, sosteniendo que hubo un deterioro de las condiciones de vida materiales basada en los bajos salarios. El impacto en la sociedad. La aparición de nuevas técnicas agrícolas permitió aumentar la cantidad de alimentos disponibles. Pero, por otro lado, provocaron la expulsión de trabajadores del campo, debido a que las tareas agrícolas requerían menos mano de obra. Estos campesinos expulsados decidieron trasladarse a las ciudades, ya que solo en ellas encontraban posibilidades de empleo, gracias al desarrollo de la industria textil. El ludismo, los reclamos y las primeras huelgas. Hoy en día vivimos muchísimas huelgas y reclamos por trabajo y por diversas cuestiones, pues en el pasado pasaba muy parecido a lo que pasa hoy, pues las horas de trabajo eran extremadamente arduas, llegando a ser como 18 horas y encima trabajo infantil, y los pocos salarios no ayudaban, entonces la gente empezaba a quejarse y así surgieron las primeras huelgas. Uno de los pensantes que las impulsó mayormente fue Ned Ludd. Sus violentas huelgas molestaban a los propietarios de las fábricas, haciendo que muchas veces eleven los salarios y bajen las horas de trabajo. Aún así, luego de muchísimo tiempo, se lanzó una ley anti-huelga, haciendo todas estas prácticas ilegales. Así comenzaron a surgir las huelgas pacíficas, las cuales lógicamente eran menos violentas y no tenían el mismo impacto en cuanto a la mejora de un salario o la disminución de diferentes horas de trabajo, pero aún así tenían su efecto. Reclamos políticos. Los trabajadores centraban sus demandas en el plano gremial. Se trataba sobre las condiciones de trabajo, jornada laboral y salarios. Comenzaron a realizar estos reclamos políticos cuando vieron la necesidad de ampliar sus reivindicaciones y dirigirlas no solo a empresarios, sino al Estado. Uno de los más grandes problemas se basó en la representación en el Parlamento. Otro gran problema era que no todos los súbditos tenían derecho al voto y querían cambiar esto. Gran parte de la burguesía industrial exigió una reforma electoral para mejorar su representación parlamentaria, lo que terminó de lograr en 1832. Muchísimas gracias por ver el video y esperemos que les haya gustado. Esto fue la Revolución Industrial.